Guten Tag, herzlich willkommen to Deutsch Class. Bienvenidos a su clase de idioma alemán. Vamos a iniciar, ¿verdad? Esta semana con un nuevo versículo, ¿verdad? Para esta semana continuamos con el libro de Mateo y hoy le toca el turno al versículo número 12. Bueno, vamos a ir a Mateos 7 y en este caso nos toca el 13. Mateos 7, 13. Bueno, para recordar un poquito, ¿verdad? Siempre de las pronunciaciones vamos a usar el alfabeto fonético internacional, tanto para la parte del Mateus, ¿verdad? Que debemos de recordar, aunque ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Pero vamos a recordar un poquito respecto de la escritura de el fonema, en este caso, Mateus. Vamos a agregarlo aquí, ¿verdad? A un ladito por acá, ahí está Mateus y el verso, bueno, el 7, ¿verdad? Recordar un poco la escritura, quizás de estos primero antes de la pronunciación. El Sieben, que es para 7, y el número, en este caso, ¿verdad? Sería el 12, que es el Dyson. Entonces vamos a ponerlo por acá. Eh, en este caso, a ver. Es el 12, perdón, es el 12 el que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ir al número 12. Bueno, este se deriva del zwei, es decir, del número 2, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Gut. Voy a ponerlo por aquí, solo que este lleva un carácter especial que lo andábamos buscando. Aquí está. Tendríamos entonces el número 12. Ahora vamos a ver entonces cómo viene siendo la pronunciación del número 12 de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Comienza con la Z, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ir a pronunciar la llamada TS, ¿verdad? Y vamos a utilizar una E redonda. Voy a poner aquí de un solo la escritura, digamos, completa del Sieben, lo hemos visto con anterioridad, y el que nos interesa hoy practicar, que es el número 12. Lo vamos a ubicar por acá. Sieben, zwölf. Sieben, zwölf. Voy a poner que Esta es una es una E redonda. Es una E redonda. Quizás el símbolo nos hable mucho, ¿verdad? Porque es como que usted piense que aquí hay una O en la primera parte y al final hay una E. O sea, como combinar la O con la E. Ö, Ö, Bol. Sieben Zwölf. Mateo sieben Zwölf. Mateo sieben Zwölf. Bueno, eh, ahora vamos a ir a las palabras, ¿verdad? Del versículo para que busquemos su transliteración de acuerdo al alfabeto fonético y luego practiquemos, ¿verdad? Como lo hemos hecho ya en otras clases. Vamos a ir aquí sacando una por una. Y bueno, cabe mencionar, ¿verdad? Este versículo, si uno revisa el título en el libro de Mateo, es el cierre de este pasaje que hemos estado viendo. Em, el título normalmente que suelen poner en las Biblias es la oración y la regla de oro. Recordemos que en todo eso Jesús nos estaba hablando acerca de pedir, acerca de buscar, acerca de tocar, y que
lo que buscamos, pidamos o toquemos se nos dará, se nos abrirán las puertas. Es lo que hemos estado viendo, digamos, en toda esta parte. Entonces Jesús cierra con este versículo dándonos algo que la Biblia le llama la regla de oro, que es la frase con la que vamos a trabajar de hecho esta semana. La vamos a poner ya de una sola vez por acá para que la practiquemos. Ya habrán notado quizás la similitud, ¿verdad?, que hay entre esta palabra, digamos, de lo dorado o el oro, entre el inglés y el Dutch. Pero vamos a sacar primero las palabras, ¿verdad?, que concernientes a este versículo de Mateo 7:12. Bueno, vamos a ver la primera. Esta palabra, de hecho, si llevase un acento, sería bastante parecida a una palabra francesa, ¿eh? Pero aquí estamos en Dutch. Bueno, nos quedamos con este. Esto es una forma de decir bueno, bien, alas, alas. Es como decir eh, que todo, ¿verdad? Todo está bien en Dutch. Alas, alas. Vamos a ir a la siguiente, que es quizás bastante sencilla en términos de la U, ¿verdad?, que acompaña la N. Ya hemos visto palabras como estas en donde nos hemos dado cuenta que lo que sucede es que se utiliza una U, ¿verdad?, como la del español. Alas nun. Muy diferente el sonido U del sonido U. Bien. Y esto es bastante parecido a la palabra now del inglés, ¿verdad?, que nos lleva a decir que es para decir en este momento. Alas nun. Bien, ahí estamos con alas nun. Vamos a la siguiente. Esta palabra es bien interesante porque en el inglés se utiliza para el pasado. Entonces, veamos acá en el Dutch cómo irá a funcionar esta palabra. Aunque comienza con W, no se pronuncia la W como vocal, sino que se pronuncia como una V. Entonces nos va a quedar como vas. Alas nun vas. Alas nun vas. Bien, ahí estaríamos con este. Vamos al siguiente. Y este es el IA. 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 Ya hemos dicho que es para el yo. Entonces, esa R al final se convierte en una A media, ¿verdad? Y nos queda como IAS. Y iríamos con alas nun vas IA. Alas nun vas IA. Vamos a ver otra palabra con W que veremos que se convierte en una V. Tiene una O, vea que en este caso pues va a quedar como una O corta. Nos va a quedar acá como volt, volt. Bien, vamos con una más que es la palabra das con doble S. Vean, en este caso vemos que lleva una vocal A que suena prácticamente como la A del español, das. Bueno, vamos a ir a la siguiente. Esta ya la hemos visto, ¿verdad? Como oich, como oich. El diptongo EU, que se convierte en oi, y luego suena la cedila como ch, oich, oich. Este que es el artículo, ¿verdad? Ya lo conocemos, y ya sabemos que corresponde a di, a un sonido i, sonido di. Vamos aquí a utilizar la i larga, di. Bien, hasta esa parte. Llevamos alles nun, was ihr wollt, das euch die. Y vamos con la siguiente. Bien. Este es especial, ¿verdad? Porque creo que como no nos había salido nunca una palabra así como esta. Eh, Vamos a utilizar un sonido que es propio, digamos, o se utiliza mucho en el dialecto del Dutch. Es este que está acá, pero es una modificación. Es decir, ya hemos hablado de estas Y que pertenecen a este bloque que está acá, eh,
que es una I corta redonda, pero pueden ver que de acuerdo al alfabeto fonético o a la fonética que está acá, nos indica que se está sufriendo un pequeño diacrítico que se encuentra en la parte baja. Estos diacríticos, de acuerdo al alfabeto fonético, modifican a veces algún tipo de sonido. Em, bueno, creo que aquí no están, porque aquí solo está esta parte, pero déjenme ver. Vamos a ver si podemos buscar acá la tabla del IPA, la completa, no la interactiva, sino que esta que es completa. Entonces, de acuerdo a esto, cuando se le agrega lo que vendría siendo un diacrítico, todos estos son diacríticos que se pueden, digamos, agregar. Algunos funcionan como superíndices, algunos otros funcionan como subíndices. Entonces, se nos está haciendo una referencia a lo que vendría siendo una modificación, ¿verdad? Que se nos dice en este caso que es una pronunciación no silábica, como esa que está acá. Em, es decir, que hay como una separación dentro de las sílabas en este sonido. Em, Vamos a retornar entonces acá. Tenemos entonces Loitza. Die Leute, Pueden ver que este, como es austriaco, utiliza die. Ya hemos dicho de que suelen ellos siempre cuando van a hablar de algo que es un nombre, siempre utilizan el artículo. Mientras que en Deutschland, es decir, en Alemania, no es necesario hacerlo así. Leute, Tendríamos el Leute con un Schwa al final. Leute, pues equivale a decir personas. Esto significa personas. Entonces, si decimos die Leute, estaríamos diciendo las personas. Luego vamos a la siguiente. Bueno, es un comportamiento parecida a la segunda, en donde tenemos una vocal U en medio de dos consonantes. Pensaríamos, bueno, entonces va a sonar como vea, correctamente, así es, como tun, como una U larga. Pero vean que hay una pequeña variante en donde se hace una aspiración de la H, o sea, se le mete un sonido como de H en medio de la T y de la U. tun, Este es de hecho el que está aquí. tun, Pueden escuchar que lleva eso. El sonido que está aquí es así. Este diría yo que es quizás el sonido más cercano no al Deutsche Standard, porque esto es Deutsche Standard, decirlo como tun, pero esto no, sería ya más, digamos, el sonido que suelen hablar los nativos hablantes del Deutsch, tun, en esa tun, en esa H. Quizás en honor a que nos ha salido esto y que pocas veces nos ha salido una palabra así, vea, por lo general nos aparece la H, pero esta H, nótese que no es una H que esté al mismo nivel de las demás, está en un superíndice y de hecho quizás vamos a aprovechar este texto para retomar un poquito de esta parte. Aquí podemos ver que cuando el diacrítico es una H, se le conoce como H aspirada, a esta. Entonces, se le pone a cualquier consonante, de hecho, y es diferente, por ejemplo, pronunciar la T así, a pronunciarla como donde después hacemos una pequeña aspiración. Es diferente a pronunciar la da, así con D, digamos, si le uno un sonido vocal, da. Es diferente decir da a decir da, da, que es donde hacemos ah, ah. Es una aspiración. Y repito, es más frecuente, creo, escuchar a los alemanes pronunciar esta palabra como tun tun, que simplemente como tun. Pero ya hemos dicho que pues es cuestión de costumbre, ¿verdad? Quedarnos con una pronunciación estándar
significa que no estoy usando ningún acento específico de ninguna región, mientras que las otras variantes sí, ¿verdad? Nos indican ya que es más la forma o esas mañitas, digamos, que se tienen a veces al hablar. Bueno, vamos a ir a una más, la siguiente, para que nos quede un chance de practicar, ¿verdad? Porque nos falta como la mitad del verso y nos faltaría también la frase de la semana. Vamos a ir ahora a la siguiente, que es Zolan. Zolan. soll, sollen, sollen, Note cómo el austriaco acentúa diferente, ¿verdad? El acento aquí nos dice que está en esta, en la Zolen. ¿No? sollen, sollen, Zolen. La fuerza de voz está acá, pero el austriaco, su acento pareciera que le da más fuerza a la segunda parte. sollen, Es más, es como ir de zu a len. Y eso nos puede hacer pensar que en el ishba hay una E. Vea que esto suena como E. Vea, pensaríamos que esto suena como E al escuchar este acento, sollen, porque suena como E realmente. En cambio, el original del Deutsch sollen, es igual. En esto creo yo que el Deutsch y el inglés han conservado la misma reglita, por así decirlo. Y es que en el inglés, cuando aparece un schwa, recuérdense que ese en inglés se llama schwa, el schwa nunca aparece en el inglés en las sílabas tónicas. Eso significa que siempre que se utiliza el sonido en el inglés, por ejemplo, aparece en una sílaba que no tiene stress, que no tiene fuerza de voz, que no es vibrante o digamos no es sonora. El Dutch funciona de manera similar. Si ustedes se fijan, siempre vemos que aparece Neshba en la sílaba que no es la sílaba tónica. ¿Qué me indica a mí dónde está la sílaba tónica? Siempre eso que está acá. Claro, hay palabras, digamos, que son monosílabas y que por eso no la vamos a ver esta comilla. Pero en las que aparece la comilla, nos están diciendo esto tiene más de una sílaba. Y a pesar que aquí no se nos separa, pues nosotros podemos hacer la separación. Por ejemplo, del alas, miren, la separación sería así. A, esa es una sílaba y es la sílaba tónica. Y las sería la siguiente. Luego del loita, miren, miren dónde está la sílaba tónica. En loy, miren, el yipa no tiene sílaba tónica. Y esta que acabamos de ver, que sería Zolen. Solem. Entonces, eso es algo que el Dutch y el inglés comparten, y es que donde aparece un ishba, no hay sílaba tónica, y eso hace que esa sílaba, digamos, sea sin fuerza de voz. Vamos a la siguiente. Bueno, esta creo que no la tenemos, pero quiero ver, nos va a salir bastante similar a una que ya está por ahí. No la tenemos así con una S, la acabamos de ver con doble S, ¿verdad? Pero vamos a ver qué diferencia hay entre una con una S y la otra con doble. Claro, el significado es muy diferente y es un homófono, ¿verdad? Aquí nos lo está indicando. Este es el que utilizamos pues para el artículo, ¿verdad? El artículo neutro se nos dice das. Y suena igual que la de doble S, pero sí, cabe aclarar, no significa lo mismo. Eh, ahora nos aparece, bueno, nos apareció Nun, nos apareció Tul, Nun, Tul, y ahora nos aparece una TUT en el caso de este versículo. Vamos a ir acá, ¿verdad? Pero ya podríamos tener como esa idea, ¿verdad? Mira, aquí va a ser una U. En otras palabras, siempre que vean una palabra en Deutsch, en donde esté una U en medio de consonantes, se hace como la U del español. Esa va a sonar a tut, tut. Eh, vamos a ir a la siguiente. Esta es de las que tienen, digamos, correlación con los pronombres del Dutch.
Eh, tienen, nótese que comienza con un sonido glotal Ihnen, Ihnen, que pues Ihnen, prácticamente lo podemos omitir, ve, y suena casi igual. Inen, inen. Y quizás esta se volvía a sumar, mire, a las de dos sílabas. Esta es la primera sílaba, esta es la segunda. Y en la primera sílaba, y, vendría siendo la sílaba tónica. Y esa no tiene sílaba tónica porque ahí se encuentra el shva. Bien, vamos con esta otra, diptongo AU, que le pasa algo similar al diptongo, en ese caso de la, de la U corta. eh, Se nos dice que hay dos pronunciaciones, ¿verdad? Una pronunciación con el sonido de la X, que no es el x, sino que es au, au, auch, como y se puede decir también sin eso, pero nótese en qué parte, ¿verdad? Aquí estaría, como au nada más. auch, Au. Los dos que están acá son con el sonido de la uh, uh, que corresponde a esta X. Bueno, ese solo lo voy a copiar porque ya la tenemos arriba. ¿Ok? Am, ese sí lo vamos a buscar y ya podemos ir infiriendo que esto va a tener un va al final, vea, por esta terminación de en. Aquí tendríamos sagen. Vean que hay algunas variantes dependiendo de la zona. Eh, los austriacos lo pronuncian con una S, con una S silbante, mientras que los alemanes pues lo pronuncian con una S vibrante. sagen, Seríamos un sagen. Vamos a volver a poner ese mismo das que se vuelve a repetir acá. Eso lo vamos a copiar. Y ahora vamos a esta que, bueno, es con GE. Estos, bueno, las palabras con GE al inicial suelen sonar a veces a Y o a veces a G. En este caso, pues va a sonar, miren, con el sonido de Shba. Pero en Austria suena con Y. Y nótese que casi siempre se da este choque entre los acentos austriacos y del alemán. Y es que donde los alemanes hacen una Z, una Z, una S vibrante, que es esa Z, los austriacos terminan sacando una S silbante. Gesetz. Gesetz, Ahí estaríamos con un Shba. Y nótese, miren, aquí el shva está en la primera sílaba, pero no es la sílaba tónica. La sílaba tónica es es. Entonces, eso diría yo que es algo común entre el Deutsch y el English, y es que el shva o el schwa, como se dice en inglés, nunca aparece en una sílaba tónica, ¿verdad? Siempre aparece en sílabas átonas. Bien, esta última, ¿verdad? Que tenemos acá, ant, tiene varias pronunciaciones. Vamos a quedarnos con esta. Sería el estándar, ant, ant. Y hemos visto que es para decir, und, und, bien, esta ya la tenemos como di. Y esta última sí no. Vamos a ponerla por acá. Este, como está en plural, esta EN representa el plural, pero el singular es este. Entonces podemos ir al singular y a partir del singular sacar el plural. Ese es el singular, Prophet, que sería profeta. Pero si nos vamos al plural, si regresamos aquí al plural, esta termina con EN. Propheten, Profeten, que es como una TN sin nada en medio, ¿ves? Simplemente así a secas el sonido de la TN. Profeten, profeten. Bueno, ahí terminamos entonces con el verso, pero
Antes de ir a hacer la práctica, vamos a trabajar con estas. Con este ya sabemos que es dive, que esto va a sonar así. Bien. Esto es lo de oro, ¿verdad? Lo que significa oro. También puede significar dorado, o sea, puede ser el adjetivo, pero como está con letra mayúscula, nos estaría indicando, en este caso, un nombre. Entonces tenemos acá Guldena, Goldene. que puede ser oro o dorado, ¿verdad? Si queremos verlo así. Eh, Vemos die Guldena y vamos a ver acá la de Regel. Sería Regel, Regel. que es para decir regla, se parece bastante al inglés, a lo de rule, es parecido. Bueno, entonces ahí estaríamos con los elementos del verso de esta semana. Vamos a practicarlos, ¿verdad? Vamos a ir primero acá con esta parte. Voy a ponerlo quizás en un color diferente. Eh, y vamos a practicar con lo que vendría siendo el versículo, el número del versículo, la cita que corresponde, y luego vamos a ir con el verso en sí y después con la frase. Nada más recordar que aquí hay que hacer una pequeña separación, ¿verdad? Por ejemplo, alles nun, tiene que sonar así, alles nun. Luego vamos a decir, was ihr wollt, alles nun, was ihr wollt, das euch die Leute tun sollen. Ese sería otro bloque, para irnos separando ahí donde están las comas. Luego iríamos con das tut einen auch, das sagen das Gesetz und die Propheten. Quedaría, digamos, más o menos separado de esta manera para llevar como el ritmo de las oraciones. Entonces vamos a decir Matthew 7, 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut einen auch. Das sagen das Gesetz und die Propheten. Y por último, vamos a terminar acá diciendo la frase, ¿verdad? Vamos a ponerla de un color diferente. La frase de esta semana es Die goldene Regel. Die goldene Regel. Bueno, es hora de escucharnos practicar con el verso de esta semana, ya que lo hemos analizado de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Voy a comenzar con Alison. Adelante. Me indica Alison si está lista para practicar. Sí, este, Matthäus 7,12. Alas nun war ihr wollt, dass ich die Leute tun sollen. Das tut ihnen das Sagen, das Gesetz und die Propheten. Good. Ahora digamos la frase. The golden Regel. Die goldene Regel. Good. Muy bien. Excelente. Bueno, me indica Sonia si puede participar. Sí, profesor. Good. Matthäus 7, 12. Alles nun, was ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, das tut einer und das Sagen, das Gesetz und die Propheten. Die Golden Regel. Good. Muy bien. Muy bien. Gracias a las dos por su participación.
Bueno, entonces cerramos con Die Goldene Regel. Die Goldene Regel. Ahora, terminando, digamos, con la parte reflexiva de esta semana, cuando Jesús llamó esto la regla de oro, eh, él se estaba refiriendo a tratar de alles nun, was ihr wollt, tratar a los demás, das euch die Leute tun sollen, como quieres que las personas te traten. Así es esa parte. Das tut einen auch. Eh, Esa se refería a Jesús a que si nosotros queremos convivir con el resto de personas, con los que nos rodean con bien, debemos tratarlos como nosotros mismos. Es decir, la regla de oro es tratar a los demás como querramos que ellos nos traten. Em, Algunos historiadores incluso dicen que esto no fue que Jesús lo propusiera como una idea nueva. De hecho, ahí Sócrates, eh, no Sócrates, y Sócrates, que fue uno de los filósofos griegos que vivió unos siglos antes de Cristo, em, le acuñaron una frase parecida, pero la frase de él era un tanto diferente, no era así como que trate a los demás como quieren como quieras que te traten, sino más bien como quien dice, no le hagas mal a nadie, no le hagas el mal a nadie que no quieres que te hagan. Entonces, algunos dicen Jesús la hizo como más positiva y propositiva, pero al final Jesús habla acerca de lo que es las Gesetz y Propheten, que es la ley y los profetas. Y dice que, en resumen, la ley de Moisés y lo que los profetas nos dijeron es eso, que para que convivamos bien entre nosotros y pues debemos tratar a los demás como querramos que nos traten. Y esa es the golden regel. Si la ley fue dada al hombre para que entre el mismo hombre no fuese el hombre sobre el hombre, es decir, haciéndose daño unos con otros, the golden regel viene a romper, digamos, ese vicio de que siempre nos hacemos daño. Ahora, es curioso que Jesús haya tocado este punto cuando ha estado hablando de la oración. En otras palabras, las condiciones que vimos antes de lo que estuvimos viendo de lo de Bitzat, de pedir las cosas, ¿verdad? De pedir las cosas. Vimos también lo de Slanga, que era tocar, ¿verdad? Tocar la puerta. Vimos la parte de Mention también, de que era